¿Cómo están? ¿Listos para estudiar la palabra del Señor? Bien, vamos a iniciar. Vamos a hacer un repaso. Hemos estado viendo acerca de las criaturas de Dios. Las primeras criaturas que Dios creó antes que al ser humano fueron los ángeles. Esos no los tocamos. Pero lo que sí tocamos fue al pueblo gentil, a todos los gentiles, o ese pueblo que tuvo su origen en Adán, ¿verdad? Y que están hasta el día de hoy. Después estuvimos estudiando acerca del pueblo judío, los hebreos, los israelitas, que se les llamó judíos después de la cautividad que vivieron en Babilonia. Y ahí ocupamos varios domingos. Y hoy vamos a iniciar con el cuarto pueblo. Y este cuarto pueblo yo le he puesto, lo tenía yo como los cristianos. Pero la verdad es que hoy en día ya cualquiera es cristiano y se ha deteriorado tanto que decidí cambiarle a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. A todos aquellos que han vivido la experiencia del nuevo nacimiento, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y por la purificación de la palabra, y han venido a formar parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, y esos son los hijos de Dios. Así es que hoy iniciamos con este pueblo que son los hijos de Dios. Si hoy preguntas, ¿eres cristiano? Cualquiera te puede decir, sí, soy cristiano. Ya fui bautizado, asisto a tal iglesia, pero cuando tú le preguntas, ¿eres hijo de Dios? ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia, por eso le vamos a llamar así, insisto. Bien, con respecto a este pueblo, así es que vamos a la ilustración, a la siguiente. Ya hemos comentado anteriormente que desde Adán, pasando por la tribulación, pasando por el milenio, siempre, hermanos, la salvación va a ser por la justicia que viene de Dios por medio de la fe. Hemos comentado también que aparece en la Escritura como el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio, ¿verdad?, del reino y el Evangelio eterno. Y se le da diferentes nombres, pero el Evangelio es el Evangelio y ese no cambia. Así es que la justificación del hombre, siempre el hombre la obtendrá por la justicia de Dios y por medio de la fe. Y eso es lo que vamos a ver hoy, antes de entrar en plenitud, a ver lo que es el pueblo de los hijos de Dios. Así es que vamos a hacer un recorrido desde Adán, o más bien vamos a hacer énfasis en algunos hombres, del Antiguo Testamento. Así es que vamos a la siguiente diapositiva. Y miren, desde Adán vamos a ver algunos nombres como el de Abel, el de Enoc, el de David y los de amarillo que es Noé, Abraham, Moisés, que ya son bastante conocidos. Y vamos a ver pasajes donde precisamente habla acerca de ellos como de hombres justos o que fueron justificados por Dios. Y estamos hablando antes de la cruz, estamos en el antiguo pacto. Así es que estas personas fueron beneficiadas por la justificación en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo era la vida también de estos hombres. Vamos con el primero, Abel. ¿Qué dice la escritura de Abel? En Mateo 23:35 dice lo siguiente: toda la sangre justa derramada sobre la tierra, y miren lo que dice, desde la sangre del justo, ¿quién? Abel. ¿Quién fue Abel? Hijo de Adán. Y él, junto con su hermano Caín, dice la escritura, Génesis capítulo 4, que vinieron y ofrecieron una ofrenda, y que la ofrenda de Abel fue aceptada, ¿verdad?
ese Abel era un hombre justo y la Escritura lo declara, que era un hombre justo. ¿Cómo puede ser un hombre ser justo desde Génesis capítulo 4? ¿Qué es justo? ¿O qué es justificación? Cuando hablamos de justificación quiere decir que Dios ha declarado inocente a esa persona. En otras palabras, que Dios ya no lo ve como pecador. Justificación quiere decir que es una declaración de que es justo, pero esa declaración no la da el pueblo, esa declaración la da Dios. Y dice que Abel era un hombre justo. Esto lo confirma Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. ¿Por qué fue un mejor sacrificio que el de su hermano? Por la fe. Porque él le creía a Dios. Y creerle a Dios no nada más significa es que tengo fe, sino significa que escucha uno la voz de Dios y vive uno conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre justo. Y aquí nos da una respuesta acerca de por qué fue mejor ofrenda. Porque lo hizo con fe. La siguiente parte dice, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando ¿quién? Dios testimonio de sus ofrendas. Y otra lección más que aprendemos aquí de cómo vivía este hombre. No solo confiaba en Dios, no solo sabía que sin fe es imposible agradar a Dios, sino que también él hacía las cosas para Dios, porque a Dios le agradaron. Y Dios fue el que dio testimonio, no su papá, no su mamá, no su familia. Dijo, oh, qué buen muchacho, qué justo es. Qué buenos sacrificios ofrece a Dios, sino que ¿quién? Dios dio testimonio de sus ofrendas. Hermanos, todo lo que hacemos, nosotros podemos darle una calificación, pero la que importa es la de ¿quién? De él recibiremos alabanza, hermanos. Vamos a seguir con el siguiente hombre. Por cierto que Abel significa aliento o el que está con Dios. Este nombre de Enoc, que significa consagrado o dedicado. Miren lo que dice de Enoc. Enoc caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Luego el versículo 24 del mismo Génesis 5 dice, y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Él no experimentó la muerte física, fue llevado por Dios. ¿Y qué dice de Enoc la Escritura? Que fue un hombre que caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? La palabra en hebreo, halak, significa acudir. ¿Y qué es acudir? ¿Qué entendemos por esa palabra de acudir? De ir constantemente a un lugar, pero en este caso no era a un lugar, sino que era un hombre que vivía constantemente buscando a su Dios. Y era parte de su vida, porque caminar, andar es vivir. Es como tú estás disfrutando o viviendo tu vida. Y Enoc fue un hombre que constantemente acudía a Dios, a tal grado que no experimentó la muerte física y que Dios se lo llevó, dice la Escritura. Vamos a ver otro hombre. Vamos a ver qué dice la Escritura de Noé en Génesis 6:9. Dice, Noé era un hombre ¿qué? Justo, perfecto. Cuando hablamos de una persona que es perfecta, quiere decir que no tiene ninguna mancha, que es un hombre íntegro, que no le falta ninguna pieza. Cuando nos referimos a algún objeto, a un auto, a nuestro propio cuerpo, estamos íntegros, no hemos perdido ni la uña de un dedo.
estamos completos. Y dentro de la vida en Dios, no solamente Dios nos pone en un lugar, ¿verdad? O nos cambia de posición, sino que también nos lleva de una forma progresiva a la perfección. Otra vez, hemos sido apartados por Dios de las tinieblas a la luz. Es un cambio de posición. Cuando Dios nos trae a la luz, en el Antiguo Testamento a esos hombres se les llamó justos. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a nosotros se nos llama santos, apartados de las tinieblas para venir a la luz. Y es un cambio de posición. Y ahora ya somos santos, no pecadores. Somos santos. Si tú te portas mal y vives practicando pecado, eres un hijo desobediente, pero tú eres santo. Y progresivamente Dios te va perfeccionando para que seas un hombre íntegro, perfecto y completo. Por eso es que a veces hay confusión. Ay, no, ¿cómo es que no? ¿Por qué no somos pecadores si todavía pecamos? Posicionalmente eres santo, eres hijo de Dios. Pero todavía fallas porque progresivamente Dios te tiene que ir haciendo perfecto, completo. Algunos dirían completamente santo. Pero bueno, entonces Noé era un hombre justo y perfecto. A tal grado, hermanos, que el justo Noé y en su integridad condenó a toda una humanidad que vivía sobre el globo terráqueo. De ese tamaño. Ezequiel 14:20 menciona otros personajes junto con él que dice así: aunque Noé, Daniel y Job, 3 hombres, estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar ellos por su justicia. Solo se salvarían a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que la justicia es personal de cada quien. Que hay un Dios que es una persona y que se relaciona personalmente en cuanto a la justificación, hermanos. Pero nos bautiza, nos sumerge en un cuerpo que es su pueblo, que es su iglesia. Eso lo vamos a estar estudiando más adelante, con lujo de detalle. Ahorita estamos viendo que hubo hombres en el Antiguo Testamento que fueron justificados. Que la justificación no es nada nuevo dentro del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y esta es la muestra, hermanos, de que hubo hombres justos. La justicia, cuando hablamos de justicia, hablamos de algo que es derecho, ¿verdad? Que no tiene ni baches, ni, ¿cómo se llaman? Bueno, baches son hacia abajo, ¿no? Ni topes, ni baches, sino es algo completamente recto, completamente derecho. Esa es la justificación. Vamos, seguimos con Noé. Miren lo que dice Hebreos. Ya le estoy poniendo autor al libro de los Hebreos. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, también había fe, hermanos. La fe ya se tenía en el Antiguo Testamento, porque Noé, de cosas que nunca se habían visto, le creyó a Dios. Y así empieza Hebreos. Bien, dice con temor, y ese temor es reverente, ya lo vimos. Preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. ¿Pueden ver ahí eso? ¿Pueden comparar a Noé y su familia contra toda la humanidad que había? Piensen tantito en eso.
pero por la justicia de Dios en él, por su fe y por su rectitud, aún su familia fue salvada y todo un mundo, hermanos, hermanas, condenado. Llegó a ser, ahí dice, heredero de la justicia que es según ¿qué? La fe. El justo por la fe vivirá. ¿Seguimos? Vamos a seguir. A ver hasta dónde llegamos. Traigo como 50 diapositivas. Ok. La siguiente, por favor. No se me duerman. Moisés. Mucha de esta historia bíblica ya conocemos, pero quiero empezar a hacer énfasis con qué propósitos fue dada la ley a Moisés. ¿Cuáles fueron los propósitos? Para que podamos entender cómo es que viene un nuevo pueblo, los hijos de Dios, y cómo es que Jesús cumplió la ley. ¿Qué quiere decir eso? Primero, la ley fue dada para revelar que hay un Dios no solamente que es justo, sino que también es santo. Ese es el primer propósito. Segundo, manifestar la incapacidad humana que es un desobediente. Es un rebelde por naturaleza. 3, para dar la dirección o marcar el rumbo de un pueblo, que fue el pueblo escogido, ¿verdad? Dándole su ley moral, social y de adoración para mantener, hermanos, esto es importante, mantener la unidad y la fidelidad al pacto que Dios les había dado. Esto es bien importante. Y cuarto, es una guía, como un maestro, como un ayo, dice la Escritura, para que la humanidad se diera cuenta, en este caso el pueblo escogido, de la necesidad que tenemos de un Jesús Salvador. En palabras sencillas, hermanos, hermanas, el hombre no sabe quién es Dios. Y si lo conoce, tiene que saber que ese Dios es justo y es santo. Número 2, que nosotros tenemos inclinación hacia la desobediencia, hacia la rebeldía, a querer vivir como querramos y a tomar nuestras decisiones que mejor nos plazcan. Y eso es algo natural, hermanos, y no nos debe asustar. Dirección moral. Cuando hablamos de moral, hablamos del bien y del mal. Pero ¿quién define el bien y el mal? ¿Quién es nuestro referente para saber lo que está bien y lo que está mal? Es Dios, hermanos. Es Dios el que determina finalmente. Lo social tiene que ver entre nosotros, porque el ser humano no solamente es tan desobediente, tan rebelde, sino que es tan envidioso, tan arrogante, tan orgulloso, que tiene que regularse la vida social. Si entre hermanos nos peleamos por un pedazo de tierra porque no quiere ceder uno 20 centímetros y son unos agarrones, ahora imagínense, entre millares. Si por un pedazo de pan de burro, alguien agarró un pedazo más grande y está uno peleando, o porque el vaso de Coca-Cola, ¿verdad? Que si es más grande que el otro. Por eso se tiene que regular la vida social o lo civil. Y en cuanto a la adoración, como el ser humano quiere tener el Dios a su placer, a como a él le gusta, o fabricarse su propio Dios, Dios tiene que regular la forma de adoración. Nos tiene que decir cómo es lo correcto. Y sobre todo, hermanos, eso de mantener la unidad, hermanos, eso no es posible en el ser humano. Nos podemos uniformar, pero que tengamos la unidad,
Eso no. Lo vamos a aprender en el Nuevo Testamento. La unidad la tenemos y nos las da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Trabajar para la desunión. Porque Dios ya nos las dio y eso también lo vamos a explicar más adelante. La fidelidad al pacto, hermanos. ¿Falló el pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿La iglesia estará cumpliendo su propósito? Eso es algo que hay que responderle a Dios. Y finalmente, hermanos, reconocer que necesitamos de Dios. Necesitamos, para empezar, de su perdón. Necesitamos que nos quite toda esa culpa por nuestros pecados, que nos ayude con ese poder que hay en nosotros, o esa inclinación a siempre hacer lo malo, porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Necesitamos un superpoder, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros y con nosotros, para que nos ayude a tomar buenas decisiones, a elegir lo que es más conveniente y lo que nos edifica en nuestra vida. Esos son los propósitos de la ley. Sigamos adelante, porque no es todo. Esto se empieza a poner más bueno, hermanos. No se me atrasen. Había 3 oficios en el antiguo pacto. Todo esto lo estoy mencionando como preparatorio, como preparación para entrar a lo que es un nuevo pacto. Había 3 oficios, hermanos. El de rey, de profeta y sacerdote. Son 3 oficios que había antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué responsabilidad tenía un rey? Hubo varios reyes en Israel. Pero una de sus principales responsabilidades era vigilar que hubiera justicia, rectitud, pero sobre todo proteger a su pueblo. Por eso él estaba al mando del ejército. Por eso tenía un gran ejército y gente capacitada militarmente para defender a su pueblo de la invasión de otros pueblos. Esa era su responsabilidad del rey. Había el oficio de profeta. ¿Quiénes eran los profetas? Mensajeros de Dios que traían su palabra para exigir ¿qué? Rectitud y demandar fidelidad a Dios del pueblo. Ese era un profeta. Sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Un mediador entre Dios y el pueblo, sirviendo en el santuario o en el tabernáculo, enseñando la ley, la palabra de Dios. Tenía que darse a conocer, pero una cosa importante, y dar la bendición al pueblo. Por eso, ese rato decía yo, si en tu iglesia no hay bendición, hermanos, no sé qué pasa, algo no está bien. Por eso es que debe haber bendición, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo va a desarrollar o desarrolla estos 3 oficios, como rey, como profeta y como sacerdote. La siguiente, por favor. Sigamos pensando en la ley, no solamente en los 10 mandamientos de Éxodo 20, Deuteronomio 5, sino en los más de 300 mandamientos que hay en el antiguo pacto. Porque si hay que obedecer uno, hay que obedecer todos. Que no nos salgan que nada más 10 o que 15, no. O obedecen todos o no obedecen ninguno. Porque el que falte en la obediencia a uno, desobedece todos. ¿Sí o no lo dijo el Señor Jesús así? ¿Sí? Bueno, por aquellos que están pensando en judaizarse. Miren lo que dice Miqueas 6:8. Así que me voy un poco más despacio porque esto es lo que quiero que asimilemos más, hermanos. Él te ha declarado, ¿quién? El Señor, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar ¿qué?
justicia. 2, amar misericordia. Y 3, andar en humildad, humildemente. ¿Qué no es cumplir la ley? Aquí fue donde el pueblo de Israel se equivocó, hermanos. Ellos se enfocaron en obedecer el mandamiento y obedecer en sus fuerzas, en lo que ellos entendían, en lo que ellos pensaron. Y ahorita se los voy a demostrar, así que como a eso de las 3 ya vamos a terminar. Hacer justicia, amar misericordia y vivir de una forma humilde. Eso pedía Dios. Vamos adelante, esto se empieza a poner bueno, mejor todavía. Primera de Reyes 3:6. ¿Cuál es la opinión de Salomón, el hijo de su padre David? Y que David fue un hombre que la regó, como en un momento dado todos le hemos regado. Pero miren lo que dice Salomón de su padre. Tu siervo David, primero, el hijo vio que su padre era un esclavo de su Dios, un siervo de su Dios. Y miren que el hermano decía que los hijos a veces son duros, ¿verdad, hermano? Y a veces hasta nos hacen sacar las lágrimas con lo que nos dicen. Tu siervo David, mi padre, dice, según él anduvo. Y esa palabra de anduvo es la misma que aparece con Enoc, es la misma que aparece con Noé. Acudir a Dios. Delante de ti, dice, con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. ¿Hubo hombres que pudieron vivir bajo la ley? Sí, esta es una muestra. Esta es una muestra. Así Dios quería que vivieran. ¿Qué es lo que manda tu Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y vivir humildemente. Y esto es lo que está diciendo Salomón de su propio padre. Vamos a la siguiente. Estamos en qué es lo que pide Dios. Mateo 9:13. Fue las lecturas que hicimos hace unos momentos. En Mateo 9 y Mateo capítulo 12. Dice, mas id y aprender. Se lo está diciendo a los conocedores de la ley. No se lo está diciendo a cualquier gente común del pueblo. Se lo está diciendo a los que conocen la Biblia, a los que han asistido muchos años y que nacieron y mamaron el Evangelio. A ese tipo de gente Dios le está hablando y les está diciendo, vayan y aprendan. Hermanos, yo he mencionado estas cosas y esto me confirma lo que he venido pensando. Que hay una ignorancia en la iglesia de las Escrituras. Y esto lo confirma. Vayan y aprendan, le dice Jesús a los fariseos, pero si eran los expertos. Se sabían de memoria grandes porciones. ¿Cómo se atreve a decirles vayan y aprendan? Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Otra vez, ¿qué es lo que demanda Dios? Iglesia, ¿qué es lo que demanda Dios? ¿O qué es lo que le demandó Dios a ese pueblo llamado Israel? Que aquí a sus representantes les tiene que decir, vayan y aprendan porque ustedes no lo saben, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Acuérdense de los pasajes que dice, hastiado estoy. Dios no es mexicano, porque si fuera mexicano hubiera dicho, ya me tienen hasta el gorro. Hastiado estoy de sus sacrificios. Hastiado estoy de sus ofrendas. Me dan asco. Cada vez que las traen quiero vomitar. Así de grave, hermanos. Estoy usando una hipérbola. Estoy exagerando. Pero para que lo entendamos. Y Mateo 2, hermanos, misericordia quiero otra vez y no sacrificio. Y en estos pasajes da un ejemplo, se los voy a recordar. 1, los discípulos un día sábado, que era el día sagrado, súper sagrado,
arrancaron espigas los discípulos para comer porque tenían hambre, ¿verdad? Y se ofendieron los fariseos y le dijeron: oye, ¿por qué tus discípulos? ¿Por qué esos de la iglesia bíblica misionera Oasis arrancaron espigas para comer? Por eso el Señor les dice, y les da un ejemplo en estos pasajes, y saca a relucir a David cuando estaba huyendo de Saúl. ¿Se acuerdan de ese evento? Y entró al santuario y estaban los panes de la proposición. Los únicos hermanos que podían comer de esos panes eran los sacerdotes. Nadie del pueblo tenía derecho. Pero David andaba huyendo con sus hombres y andaban hambrientos. Y que se comen los panes de la proposición. Y Jesús les dice: ¿no profanó David? Entonces, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Y Jesús lo explica: hermanos, ¿no es más importante la vida de una persona que guardar un día? Porque lo guardaban según lo que ellos entendían y pensaban, no según la dirección de Dios. Cuando hizo sanidades en día de reposo el sábado, ¿no es más importante que se le sane la mano a un hombre para que pueda ir a trabajar y traer el sustento para su familia, que estar aquí en la iglesia con la mano seca? Entonces empiezan, hermanos, empezamos a entender cómo era la vida bajo la ley en parte de los judíos, porque era cumplimiento según sus fuerzas, normas, y todavía Jesús les dice: ustedes ni lo pueden cumplir y todavía echan carga sobre los demás. Ustedes se paran el cuello y todos los demás son los que ahí van cargando sus normas, porque no se conformaron con lo que Dios había dicho, sino que si la ley decía no puedes cargar, bueno, como la ley de federal del trabajo, ahora ya no se pueden cargar 50 kilos, ¿verdad? Ahora le redujeron creo que a 25 o a 25, entonces ya no puedes cargar 50 kilos, ¿verdad? Entonces ellos, como querían ser cumplidores de la ley, no, 25 no, que sean 30. Es por poner un ejemplo. Le añadían, pero era según su propia concepción. Vamos adelante, porque lo vamos a explicar con unos pasajes. Aquí está, hermano. Estoy admirado, sorprendido cada vez que leo algo acerca de David en el Antiguo Testamento, hermanos. Cómo ese hombre, sí que fue un adúltero, asesino, lo que ustedes quieran y manden, fue un hombre conforme al corazón de Dios y fue, hermanos, el único profeta que habló con claridad acerca del Cristo, acerca del crucificado, acerca de que se levantaría de entre los muertos. ¿Saben por qué? Número uno, porque David reconoció su maldad. Y le costó, hermanos, porque tampoco la pasó así de gratis, porque perdió a su niño, perdió a su hijo colgado, ¿verdad? Y muchas tragedias en la familia de David. Pero fue un hombre que Dios le reveló muchas cosas acerca del Mesías. Ya les dije unas, las clases pasadas, y aquí está otra, que quiero que cheques tu Biblia. Quiero que la chequen, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esa Biblia Dios la ha conservado, porque te ama y porque quiere que vivas toda una eternidad con Él. Porque no es cualquier farsante, no es cualquier hombre que pueda mentir como nosotros. Y quiero que lo veas en su palabra. Mira lo que dice el Salmo 46. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos.
Ojo con esta frase, has abierto mis oídos. Ahorita vamos a regresar, por favor. Holocausto y ofrenda por el pecado no has querido, hastiado estoy de sacrificios. Verso 7, entonces dije, he aquí, vengo. Escuchen esa palabra, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mí, no está afuera, no la que yo veo, no la que tú quieres que yo obedezca, sino la que está dentro de mí. No se entiende, hermanos, mucho al verlo aquí. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a estar regresando a esta, por favor. Ahora, el escritor a los hebreos, que no sabemos quién es, toma esos pasajes y nos los va a explicar. Y quiero que veas con atención. Hebreos 10:5 dice, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Ve lo que está en amarillo. Pero un cuerpo has preparado para mí. Aquí hay dos cosas, hermanos. O el escritor de los hebreos es un mentiroso porque un cuerpo preparado para mí no aparece en el Salmo 46, o sí se encuentra en el Salmo 46 y nosotros no lo vimos. ¿O alguien lo vio, lo leyó? ¿Están ahí? Regresemos al 40. Verso 6. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has querido. Vámonos a Hebreos, a la siguiente. ¿Qué dice? Por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Vieron dónde está el cuerpo en el Salmo 40? ¿Sí? ¿Dónde? Otra vez. Algunos los veo así como, ¿qué está diciendo? No, hermanos, miren, vámonos despacio, vámonos lentamente, no hay prisa. Total, su comida es hasta las 4, ¿no? Bueno. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. ¿A qué se refiere? Oídos. ¿Qué significa, hermanos? Ahí les va. Es una figura hebrea donde se menciona una parte, ¿verdad?, que alude a un todo. ¿Sí? Cuando tú dices, ay, me duele todo el cuerpo, ¿realmente le duele todo el cuerpo? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que algo duele, pero usted da sentido a que es todo. Bueno, pues así, hermanos, cuando dice, has abierto mis oídos, se está refiriendo a todo. Además, los oídos, ¿de qué nos habla? Y escuchar bien, para el hebreo, y escuchar bien es obediencia. Por eso Hebreos, hermanos, no nos está engañando. Vamos a Hebreos. Por eso, con toda seguridad, el escritor a los Hebreos viene y nos dice, pero un cuerpo has preparado para mí.
¿Qué nos da más luz, hermanos? Que la ley, con todos los propósitos que vimos, era una sombra de lo que iba a venir más adelante o que se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí o sí? Si no, se les queda de tarea. Lean el 40 y vuelvan a leer. ¿Vale? En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. 17. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿A quién ven ahí? ¿Quién vino a hacer la voluntad del Padre? Regresemos al 40 otra vez, vamos a verlo. Me deleito, el 8, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Qué quiere decir? En resumen, hermanos, Dios, hermanos, es un ser espiritual. Y Pablo viene y nos explica que lo espiritual va con lo espiritual. Y lo que es de la carne, es con la carne. Y la relación con Dios, hermanos, siempre ha sido espiritual. Por eso Enoc acudía. Por eso desde Abel venía y trataba con un ser que espiritual. Por medio de su fe, de espíritu a espíritu. Porque ciertamente Job 2:38, espíritu hay dentro de mí y el soplo, la iluminación, la revelación de Dios en mí hace que yo entienda y comprenda, tenga yo un juicio, tenga yo un raciocinio de que mi fe, hermanos, no es en la nada, sino en un ser que creó todas las cosas. ¿Me estoy explicando? Bueno, vamos adelante. Vamos a ver hasta dónde ya le llegamos. Ok, el siguiente ahora, hermano. La siguiente. 10:9 de Hebreos. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. 10:10. Por esta voluntad, la que aparece también en el Salmo 40, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. El hermano ese rato mencionó acerca del velo, que era el camino. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, pues aquí lo está reafirmando. Ahora, quiero que veas el 9. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya vimos que había los oficios de reyes, profetas y sacerdotes, que Dios dio la ley moral, judicial y de culto, pero eso primero dice que fue quitado. ¿Y qué es lo segundo, hermanos? El nuevo pacto, un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Es un convenio entre dos personas. Pero en un convenio es un contrato. El matrimonio es un contrato, ¿sí o no? ¿Cuántos se casaron por medios? Bienes separados. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, así fue el contrato, ¿no? La mayoría estamos por bienes, ¿cómo dicen? Eso. ¿Sí? Entonces así fue el convenio. Y ese es el trato, ¿verdad? Uno pone algo y el otro pone el otro y otro dice, mío, mío es mío, ¿no? Pero así fue el convenio, así se convino. Pero en el contrato con Dios, hermanos, ¿qué pusimos nosotros?
Algunos dicen mis pecados. No sé si eso sea algo. ¿Sí? Pero Dios ha dado todo, hermanos. Entonces, ha sido quitado lo primero y ha sido puesto ¿qué? Lo segundo. Así es que vamos por lo segundo. Vamos por lo segundo. Ya vimos acerca del rechazamiento, ¿verdad? De Jesús, que los judíos rechazaron a Jesús, no quisieron nada con él, así que vámonos adelante, a ver. Vámonos adelante. Ahí. Entonces, si va a ser quitado lo primero y puesto lo segundo, por supuesto que hay un tiempo de transición. Entonces, va a empezar a aparecer ese nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo que va a ser caracterizado primero por un nuevo nacimiento. ¿Por qué dice del agua y del espíritu? Porque es un nacimiento espiritual y del agua que es purificación. Nosotros no podemos tener entrada a Dios si no somos purificados por medio del lavamiento del agua por la palabra. Y eso es lo que dice acerca del matrimonio. Dice que Jesús va a preparar a su novia por medio del lavamiento del agua por la palabra para presentársela sin mancha y sin arruga. Y dice que para traerla ¿qué? A sí mismo. No solamente en su muerte la iglesia nació de él, sino que la está preparando sin mancha y sin arruga para él, de él y para él, y para vivir toda la eternidad. ¿Quién es la novia de Cristo? ¿Por 45 años? No, hermanos. Bueno, creo que ya terminamos, ¿verdad? Aquí la vamos a dejar. ¿Está bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo? ¿No? ¿Seguro? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos echando fundamento? ¿Vamos aprendiendo, hermanos, o no? ¿Sí? ¿Sí o sí? María Elena, ¿se entendió todo o no se entendió nada? ¿Sí? ¿Seguro? Y si no, pregúntele a su maestra. Bueno, hermanos, pues esto es preparativo para, ¿qué es lo que vamos a ver? Acerca de los hijos de Dios. Entonces, si empieza con el nuevo nacimiento, también hay un ministerio de que hay un Espíritu Santo, que ahora Jesús lo prometió que vendría y que convencería al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y no solo eso, sino que vendría no solo para sumergirnos o bautizarnos en su cuerpo, que es la iglesia, sino para que more en nosotros y esté con nosotros. En el Antiguo Testamento decimos, es que pobres del Antiguo Testamento, es que el Espíritu Santo no estaba. ¿No estaba? ¿O no lo querían? Porque todo aquel, hermano, Dios le daba la capacidad, todo aquel que acudía a Dios, Dios le daba la capacidad y enviaba a su Espíritu Santo para ayudarle. No estaba permanentemente, pero estaba activo. Estaba activo. Entonces, el Espíritu Santo ahora está con nosotros. Y finalmente, hermanos, la gracia de Dios, según Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia de Dios siempre ha estado vigente. Desde que creó todas las cosas hasta su consumación, y Dios va a seguir teniendo gracia de nosotros la eternidad. Pero en Jesucristo sobreabundó esa gracia. ¿Sí me explico? Sobreabundó, manifestó sin reservarse nada nuestro Dios en manifestar su gracia, aunque siempre ha manifestado su gracia.
¿verdad? Cuando salvó a Noé, ya vimos que halló gracia a Noé delante de Dios. Y otros, muchos, tuvieron gracia de parte de Dios. Pero la gracia de Dios en Cristo, y que es para nosotros beneficio, hermanos, por eso cantamos, su gracia que se derramó. O sea, Dios manifestó todo, sin reserva. Por eso, hermanos, es que nosotros estamos bajo la gracia de Dios, como lo estuvieron los del Antiguo Testamento, sí, pero esta vez Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, hermanos, dio todo. Y eso es maravilloso. Y eso es algo que nos debe mover a hacer y a tener un corazón agradecido delante de Él. Bien, aquí vamos a terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, esto que iniciamos para estudiar acerca de los hijos de Dios,